Amén, amados hermanos y hermanas. Estamos en plena conferencia de jóvenes y adolescentes. Y ahora el tema es adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Eso es o no es importante? En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23, dice así. Son palabras del Señor Jesús. Mas ahora, la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Queridos hermanos, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Sabemos que esa porción de Juan 4 es una porción que habla de aquella mujer samaritana. Y ella comenzó a discutir con el Señor dónde era el lugar de adoración. Cosas exteriores. Y fue en ese momento que el Señor habló eso. El Señor dijo, ya viene la hora y ya llegó. ¿Qué quiere decir eso? Que ese momento era un momento muy importante para el Señor. Viene la hora. El Señor necesita venir. El Señor necesita llegar. Viene la hora y ya llegó. No solamente llegar para aquella mujer samaritana, mas sino también llegar para nosotros hoy aquí. Llegar a nuestras vidas. Los verdaderos adoradores. La hora de que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso muestra que, muestra de que hay mucha adoración inadecuada. Y el Señor habla y dice de que se necesitan verdaderos adoradores. Ellos van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y el versículo continúa diciendo, porque el Padre busca de que aquellos le adoren. El Padre está buscando a tales para que le adoren. No es algo sencillo encontrar. Hoy en la mañana estamos aquí. Si el Padre busca entre nosotros, Él va a encontrar. ¿Va o no va a encontrar? Todo depende de su condición. Si el Padre dice, yo encontré, usted hace parte de esos que el Señor buscó y encontró, o usted hace parte de aquellos que el Padre busca y no encuentra. Entonces, mire cuán importante es adorar en espíritu y en verdad, en espíritu y en realidad. Dios es espíritu. Y hermanos, es muy importante. Es necesario, hermanos, decir eso a los hermanos de nuestro lado. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario y es importante para Dios y debe ser también para mí. Puedo estar en la reunión en mí mismo, puedo estar en la reunión pensando en otras cosas, mas es importante para Dios de que yo esté en mi espíritu. Nosotros tenemos un defecto, entrar a una reunión, nos relajamos ahí como meros espectadores, sin usar el espíritu que nosotros recibimos. Hermanos, es necesario y es importante. Para Dios es necesario y es importante de que usted esté en el espíritu. Dígale al hermano de su lado. Para Dios es importante y necesario que estés en el espíritu. Necesitamos adorarlo en espíritu y en verdad.
Usted puede preguntar qué es adorar en espíritu y en verdad. Yo tengo espíritu, ¿o no? Sí, usted tiene espíritu también. Job 32:8, ¿qué dice? Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Hay espíritu en el hombre, hermanos, y ese espíritu que hay en el hombre es el soplo del Omnipotente. Y es el espíritu, ese soplo que nos hace sabios. Zacarías capítulo 12, versículo 1. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Y aquí ya vimos ayer de que hay tres grandes cosas: el cielo, la tierra y el espíritu que está en su interior. El espíritu que Dios formó en su interior es algo grandioso, comparable al cielo y a la tierra. ¿Por qué? 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ese espíritu que usted tiene permite de que usted se una al Señor. Usted puede unirse a Dios por medio de su espíritu. ¿Existe alguna experiencia más grandiosa que esa, usted y Dios siendo uno? Usted conoce el alcance de ese hecho. ¿Cuáles son los resultados en nuestra vida por el hecho de nuestro espíritu ser uno con el espíritu del Señor? Aquí podemos percibir la importancia de ese espíritu que cada uno de nosotros tiene. Si yo tengo espíritu, yo tengo que usarlo. No es de mucho provecho tener el espíritu y no usarlo. Estamos acostumbrados a usar nuestra carne, usar nuestra alma, nuestra vida del alma. No estamos acostumbrados a usar nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque el alma batalla. Hay una batalla muy grande. Y eso aquí, nosotros podemos verlo en Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La Biblia dice claramente de que hay una batalla. Nuestra carne contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Y aquí dice, son opuestos, se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Estamos acostumbrados a hacer lo que queremos, mas el espíritu entra ahí. Dice, no, tú no vas a hacer lo que tú quieres, tú vas a hacer lo que Dios quiere. Y comienza ahí una batalla en nuestro ser. Son opuestos. El Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No hay término medio. Hermanos, en nuestro vivir, o es carne o es espíritu. No hay término medio. No hay término medio. O es carne o es espíritu. Ahora, ¿cómo es que del espíritu puede? Lo que es del espíritu, ¿cómo puede surgir?
Ahí entra el poder de la cruz. Porque la cruz termina con nuestra carne. Y el resultado es que algo nuevo surge en nosotros. Vamos a ver Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese versículo dice de que nosotros fuimos sepultados con Él en la muerte, por el bautismo. Ese es nuestro viejo hombre, necesita morir. Y ahí, nosotros resucitamos con Cristo. Aquí dice, para que como Cristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando usted experimenta la obra de la cruz, mire, se siente eso. Surge una novedad de vida. Y Romanos 7:6 dice, ahora libres de la ley, estamos muertos a lo que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es andar en la esfera de la vida. No es más en la carne. Entonces, amado hermano, amada hermana, Romanos 7:6 dice, estamos libres de la ley y hemos muerto para aquello a lo que estábamos sujetos. Cuando Cristo murió en la cruz, fuimos libertados del juicio de la ley. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sirvamos en novedad de espíritu y no en la vejez de la letra. Cuando se está en el espíritu, surge algo nuevo. No es nuevo según el hombre. No es nuevo según el hombre. Existen algunos términos utilizados que existen ahí en el medio de que dicen, necesitamos estar fuera de la caja, necesitamos estar fuera de nosotros. No me gusta usar esos términos que se usan porque en la Biblia dice de que se tiene novedad de vida y novedad de espíritu. No es una referencia exterior la que se necesita. Por ejemplo, usted dice, por ejemplo, fuera de la caja. ¿Qué es fuera de la caja, por ejemplo? ¿Qué caja? El concepto es muy personal, más la Biblia. La definición es clara. Novedad de vida y novedad de espíritu. Lo que es de la vida y lo que es del espíritu. ¿Está viendo eso ahí? Eso es reverencia. Exteriormente puede parecer igual, mas lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Ahí tenemos una referencia clara de lo que es. Usted recuerda al Señor Jesús cuando Él habló de aquella oración del fariseo y del publicano. Los dos estaban orando, solo que uno oraba de sí para sí y otro oraba diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Los dos estaban orando exteriormente. Se oía la oración del fariseo. Oh, ese amigo ahí sabe orar muy bien. Él sí sabe orar muy bien. Sabe de eso. Usted recuerda también 1 Samuel. El hombre ve el exterior, mas el Señor ve el corazón.
Entonces, lo que es del Espíritu no es basado en alguna cosa exterior. Es algo interior. Dios ve y Dios sabe. Mas es algo que surge de la muerte y resurrección. No surge de mi capacidad, de mi poder. Cuando habla de andar en novedad de vida, quiere decir que tuvimos una experiencia marcante que cambió nuestra persona, que cambió nuestro vivir. Entonces las personas miran, este de aquí ya no es aquel que yo conocía. Cambió. Aleluya. Él cambió. Porque se tuvo una experiencia con el Señor y ahora se tiene novedad de vida. No solamente novedad de vida, sino se tiene novedad de espíritu. Sirve en novedad de espíritu. Algo que es nuevo. Amados hermanos, amadas hermanas. Esto aquí es lo que la palabra de Dios dice y nosotros necesitamos darle valor y necesitamos conocerlo. Ahora, usted tiene espíritu. Con su espíritu, usted se hace uno con el Señor, con su espíritu. Nosotros vimos anteriormente, usted se llena con el Espíritu de Dios. Usted canta, usted ejercita su espíritu. Usted alaba al Señor. Usted toca a Dios. Usted con su espíritu también. Contacta la palabra de Dios y hace de que la palabra de Dios habite ricamente, abundantemente en su interior. Y usted por el hecho de tener su espíritu y poder tocar a Dios, usted gana y tiene algo. 1 Corintios 14, 26. Habla de una reunión de la iglesia. Entonces habla de nosotros. Habla de nuestra situación aquí. Aquí hay una reunión de la iglesia, ¿cierto? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. En la versión Almeida 21, este versículo dice así: hermanos, ¿qué hacer entonces? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene un himno, tiene una palabra, tiene instrucción, revelación, tiene lengua, tiene interpretación. En esta versión, Almeida 21 y otras versiones dice así: cada uno tiene. Cada uno tiene. En una reunión, hermanos, cada uno tiene. ¿Por qué? Porque cada uno tiene espíritu. Y con su espíritu toca a Dios. Toca en la palabra de Dios. Toca en la vida de Dios. Y quien toca en Dios, toca en la palabra de Dios, toca en la vida de Dios, tiene algo. Tiene una cosa. Cada uno. Nosotros vimos, Dios se interesa y le importa mucho. Para Él es importante de que estemos en el Espíritu. A Dios le importa mucho eso. Si a Dios le importa, tiene que importarnos también a nosotros. Es importante y es necesario porque amamos al Señor. Yo tengo que usar mi espíritu. Y si yo uso mi espíritu, yo tengo alguna cosa para contribuir en la reunión, para compartir. Estamos en los tiempos finales. Vemos la guerra de Israel y nadie sabe qué va a suceder. Puede que muchas profecías
que están faltando se cumplan y el Señor vuelva ya luego. ¿Y cuál será nuestra situación? ¿Cuándo es que vamos a comenzar a usar nuestro espíritu? Y aquí dice, hágase todo para edificación. Ahora yo quiero ayudar a los hermanos principalmente en la cuestión de la lectura de la palabra. Porque en la lectura de la palabra es que nuestra comunión con Dios se hace algo intenso, se convierte en algo intenso. Ustedes saben, nuestra visión de la Biblia determina la manera, determina la actitud que nosotros tenemos para con la Biblia. ¿Cuál es la visión que usted tiene de la Biblia? Usted sabe lo que la Biblia contiene. ¿Por qué tantos tienen la Biblia y nunca abren la Biblia? ¿Por qué a muchos no les gusta leer la Biblia? Desean y quieren, mas no leen. ¿Por qué? Porque no hay una visión adecuada de la Biblia. Nuestra visión de la Biblia determina nuestra actitud para con la Biblia. En la Biblia tenemos la palabra de Dios. Y la palabra que vemos es Dios mismo queriendo hablar con nosotros. Es la palabra de Dios para nosotros. Usted en su WhatsApp. Ahí le llegó un mensaje. El celular está en su bolso. Su mano ahí, ya siente ahí cierta comezón. Ay, no, ya me llegó el mensaje. Necesito tomar el celular. ¿Quién me mandó? Necesito leerlo, quiero leerlo. Imagine si usted tuviese interés por la Biblia de esa manera. En la Biblia, en todo momento llegan mensajes de parte de Dios. Todo está ahí adentro. A veces usted mira así, da una mirada así, y 30 mensajes de WhatsApp. En un momento, y usted dice, ay, quiero ver todos esos mensajes más. En su Biblia, ¿cuántos mensajes hay para usted y usted no los lee? La cuestión. Lo que tenemos en la Biblia no es letra. Tenemos una dimensión espiritual ahí. Si yo uso mi espíritu, yo toco esa dimensión espiritual. Si yo no uso mi espíritu, yo solamente toco la letra. Por eso, queridos hermanos, queridos adolescentes, jóvenes, nosotros queremos enseñarles a usar el espíritu para que ustedes puedan tocar en la Biblia y cuando toquen en la Biblia, toquen en Dios. Usted no necesita de intermediarios. Usted puede tocar a Dios en la Biblia. Segunda Corintios 3:6 muestra la dimensión espiritual, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El espíritu vivifica. Entonces, yo tengo que usar mi espíritu para tocar en ese espíritu que es la palabra de Dios.
¿Cuál es la naturaleza de esa palabra? ¿Cuál es la esencia de esa palabra? Vamos a ver primero luz. Salmos 119, versículo 105. Lámpara a mis pies es tu palabra y luz para mi camino. Entonces, cuando usted usa su espíritu y toca en la Biblia, toca en la palabra de Dios, usted tiene que saber una cosa. Si yo toco, yo voy a tener luz. Voy a tener luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando habla de lámpara a los pies, significa las cosas que están cerca de mí, en el tiempo cerca de mí. Y luz para mi camino, lumbrera a mi camino. Es todo el camino por delante. La palabra de Dios me ilumina para dar los siguientes pasos que debo dar y también da dirección para mi vida. Si usted sabe, la Biblia es lo que la Biblia dice que ella es. ¿Usted cree o no cree en eso? Si la Biblia dice de que la palabra de Dios es luz, entonces es luz. Si yo no estoy recibiendo, es porque no estoy sabiendo usar mi espíritu. Yo necesito pedir ayuda. ¿No es así? Hermanos, no se contenten con poco, pidan ayuda. La palabra de Dios es el pan de vida. Mateo 4:4. Jesús respondió, no solo de pan vivirá el hombre, mas sí de toda palabra que procede de la boca de Dios. Él es el pan de vida. Él alimenta su espíritu. Nosotros quedamos débiles espiritualmente. Nosotros pasamos por tiempos de debilidad espiritual, es cierto, porque no nos alimentamos adecuadamente de ese pan de vida. Esa palabra es el propio Dios. Juan 1:1. Hermanos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Usted tocando en la palabra, usted toca en Dios. Porque es espíritu tocando espíritu. Usted ve. Qué cosa tremenda usted tiene en su espíritu. Yo tengo que quedarme alegre. Tengo que estar alegre. Tengo que saltar de alegría. Yo tengo el espíritu. Yo puedo tocar en Dios. Si digamos, la persona más importante del mundo, incluso el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, si le hablaran a usted, usted tiene la chance, la oportunidad de encontrarse con el presidente de Estados Unidos. Usted tiene la oportunidad. ¿Usted va a querer o no va a querer esa oportunidad? Claro, ¿no es verdad? Usted tiene la oportunidad de tocar en Dios. ¿Por qué no toca? ¿Por qué no busca? La palabra de Dios es espíritu y vida. El espíritu es el que vivifica. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y son vida. Usted tiene la oportunidad de tocar espíritu y vida, de ganar espíritu y vida. También es el soplo de Dios. 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios o soplada por Dios.
y útil para la enseñanza, para reprensión, para corrección, para también, hermanos, la educación en justicia. Toda escritura es soplada por Dios, inspirada por Dios. Usted está leyendo la Biblia y ahí sale un soplo y le cambia a usted. Amados hermanos y hermanas, yo sé lo que les estoy hablando. Y ustedes tienen experiencia en menor o mayor grado. Puede que la última vez que usted que haya tenido esa experiencia, tal vez ya son 2, 3 años atrás, mas hoy usted tiene que ir delante del Señor y decir, yo quiero de nuevo esa experiencia. Yo quiero que la Biblia sea algo nuevo para mí. También leche espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, leche espiritual no adulterada. Leche no habiendo sido mezclada ni alterada. Eso nos da crecimiento para salvación. Entonces aquí estamos hablando sobre doctrina, tal vez sobre teoría, más necesitamos experiencia aquí. Cuando usted lee la Biblia, siente esa sensación con respecto a estos versículos, estos elementos que vimos. Si usted está en el Espíritu, usted va a sentir esa sensación. Mas si usted no está usando su Espíritu, usted va a estar leyendo la Biblia como si estuviera leyendo cualquier cosa. Mas usted tiene el Espíritu y eso hace la diferencia. Y cuando leemos la Biblia, es bueno nosotros leer con todo nuestro ser tripartito. Todo nuestro ser tripartito. ¿Por qué? Eso quiere decir que usted está con dedicación total a la palabra. Usted está con todo su ser enfocado en la palabra. Primeramente tenemos que prepararnos, abrir nuestro ser. Ayer mencionamos rápidamente. Usted trabajó todo el día. Su ropa está sucia. Su cuerpo está sucio, sudado. Está oliendo mal y llega a casa y le dicen, ¿quieres cenar? Y usted dice, no, yo quiero primero tomar ahí un baño y luego voy a disfrutar la comida. Eso porque usted quiere disfrutar. Entonces necesitamos primero prepararnos para tener un contacto con la palabra de Dios. Correcto. Abrir nuestro ser. Ahí usamos nuestro ser. Primero usamos nuestros ojos para leer. Es bueno que usted lea en voz alta. Porque es bueno también que usted oiga. Usted lee. Mas usted también está oyendo, escuchando, más con su ser, concentrado en la palabra. Y algunos puntos, incluso se pueden escribirlos. Escribir los versículos. Cuando leo la Biblia, yo siempre tengo un cuaderno de lado. Los versículos importantes los escribo. Yo leo, más escribo. ¿Por qué escribo? Porque yo resalto aquellas palabras
que el Señor está hablando conmigo. Ahora que tenemos computadora, claro, yo lo coloco en la computadora, es un poco más práctico. Mas ahí está su cuerpo, más ahora el alma, su mente, está puesta en el Espíritu. Para usted buscar entender lo que usted está leyendo, más debajo del control del Espíritu, diciendo, Señor, abre mi entendimiento. ¿Correcto? Y ahí al mismo tiempo, usted tiene su emoción. Señor, yo te amo a ti. Yo amo tu palabra. Por eso yo estoy aquí. Y la voluntad. Señor, yo escogí contactarte en tu palabra. Yo escogí seguirte a ti, Señor, en tu palabra. ¿Está viendo esos detalles ahí? Eso quiere decir, cuando usted está leyendo la Biblia, usted tiene que ver con qué sentimiento está leyendo la Biblia. Y mi voluntad es una voluntad así de que, ay, yo tengo que leer la Biblia hoy, es mi obligación y bueno, ya tengo un cronograma. Esa es su voluntad. Usted tiene que ajustar todo eso por medio del Espíritu. Dios sabe o no sabe su sentimiento para con la palabra de Él. ¿Sabe o no sabe? Él sabe si usted quiere o no quiere. ¿Será que Él no sabe? El Señor dice, ve su sentimiento y dice, este quiere mucho. Tengo que darle de verdad lo que Él está buscando. Mas el Señor dice en otra ocasión cuando uno no valora lo que el Señor quiere hablar, dice, yo no voy a desperdiciar. Dice el Señor, pedid y se os dará. Golpead la puerta y se os abrirá. Y eso es para quien quiere, para quien va detrás de eso. Y el Señor dice, yo doy. El espíritu que usted tiene pueda controlar su alma para poder hacer todo eso. Y usted va a ver ahí la palabra de Dios abrirse para usted. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Podemos decir muchas veces, Señor, te amo, te amo. Pero el Señor mira y dice, Él tiene mis mandamientos y los guarda. Sí los tiene. ¿Comprende lo que dice ese versículo? Señor, te amo, te amo. ¿Tienes mis mandamientos y los guardas? ¿No? Entonces creo que no me amas de verdad. Lo que sale de la boca para afuera es realidad interior. Tiene que serlo, hermanos. Y luego dice, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si tú me amas, yo me voy a manifestar a ti. Tú me vas a ver. ¿Será que hay algo mejor que ver al Señor? Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ese me ama, yo voy a morar en él. ¿Qué significa haremos morada con él? Él va a ocupar todo nuestro corazón. Es la casa de él. Ya no es mi casa, es la casa de él.
Juan 14:24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces podemos ver, necesitamos usar nuestro cuerpo, necesitamos nuestra alma, mas necesitamos usar nuestro espíritu. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Y ahí entra algo muy importante, que es la oración. Amados hermanos y hermanas, la oración es uno de los puntos más importantes de la vida cristiana, porque es la comunión con Dios. Es usted hablando con Dios y Dios hablando con usted. ¿Cómo está su vida de oración? La Biblia dice, orad sin cesar. Usted sabe, la oración permite de que nosotros tengamos comunión con Dios y seamos fortalecidos. Y leer la Biblia con oración es uno de los grandes secretos. Cuando usted ve la biografía de un siervo de Dios, profundos conocedores de la palabra, usted va a ver, en un momento u otro hablará sobre leer la Biblia y orar. Las dos cosas caminan juntas. Usted sabe, muchas veces cuando oramos a Dios, tenemos oraciones tradicionales o religiosas. Por ejemplo, aquel salmo que leímos, palabras que transbordan nuestro corazón. Está lleno de sentimientos, toca en el Señor. Llega ahí a tener muchos sentimientos y habla con el Señor. Y ahí tenemos asuntos para hablar con Dios, muchos asuntos para hablar con Dios. De vez en cuando vemos hermanos y hermanas que quedan 1 año, 2 años sin verse. Mas hay algunos que, viviendo en la misma casa, viviendo en el mismo cuarto, no hablan. Mas cuando las hermanas se encuentran, conversan 3 días sin parar incluso. Hay muchos asuntos que hablar. Lo que es interesante es que muchas veces no tenemos asuntos para hablar con Dios. No hay algún asunto para hablar con Dios. Yo quiero decir una cosa así. Usted tiene la Biblia por completo para hablar con Dios. Hay muchos asuntos para hablar con Dios ahí en la Biblia. Leer, orar no es un método, es la comunión y un mover. Usted ora al Señor usando su palabra. Usted al leer, cuando usted lee, es Dios hablando con usted. Cuando usted ora, es usted hablando con Dios. Yo voy a mostrar algunos fundamentos bíblicos para que puedan verlo, hermanos. Efesios 6, 17 y 18 dice: Efesios 6, 17 al 18.
Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Se nos dice primero, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomar esto con oración en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cómo hacer que la armadura de Dios, que se nos muestra en Efesios 6, funcione? Es tomar la armadura en oración. Y esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo yo debo tomar la espada? Es con oración. Es con espíritu. Porque cuando el Espíritu toca la palabra de Dios, y ahí se vuelve espíritu, para mí, eso es una espada. La espada solo aparece cuando es tocada por el Espíritu. Si no, aún es letra. Hermanos, ¿entendieron? João então diz, porque nós precisamos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com Entonces necesitamos tomar la espada del Espíritu con la palabra, con toda oración. e as minhas palavras permanecerem em vós, Juan 15:7 dice, diz o que quiserdes e vos será feito. si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Cuando la palabra está en nosotros, produce muchas cosas en nuestro interior y el resultado de aquello que produce es una oración. Yo pido E eu vou pedir sempre segundo a vontade de Deus, y yo voy a pedir siempre según la voluntad de Dios y Dios va a hacerlo. que eu tenho certeza Porque yo tengo certeza de Deus. de que será según la voluntad de Dios, porque la palabra está dentro de mí operando. Gênesis 32:9. Olha só, Génesis 32:9. Vean ahora la parte práctica. Jacó agora está orando, né? Deus de meu Y dijo Jacob, e Deus de meu pai, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra tua terra. y a tu parentela, y yo te haré bien. Então você vê, ele Usted puede ver, orar, comienza él hablando con Dios, basado en lo que Dios dijo. vocês entenderam? ¿Entendieron? Baseado Jacob dice algo, habla con Dios más en base a lo que Dios había hablado antes. Êxodo 33, versículos Éxodo 33, 12 y 13. 10 ao Senhor. Tu me dizes, fazes subir este Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego. Ele pegou a Él palavra tomó las palabras que el Señor le habló a él para orar, para tocar al Señor. Eso es leer y orar. Hermanos, ¿comprendieron? tudo isso com o Espírito. Todo eso con el Espíritu. 1 Crônicas 17, 23. Agora, Primera Crónicas 17:23. palavra que disseste acerca de teu servo e Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. então ele está orando aqui, Aquí está orando, basado en la palabra del Señor. La palabra que el Señor dice, amados hermanos y hermanas, practiquen eso, y su oración va a cambiar. Practique eso, su vida va a cambiar. Practique eso. La Biblia se va a convertir en un libro abierto. Los cielos se abrirán para usted. oração é enriquecida pelo uso da palavra. E quando Podemos ser enriquecidos por el uso de la palabra. Y cuando tenemos espíritu de oración en cuanto a la Biblia se abre. e aí nós crescemos em vida. Y ahí crecemos en vida. Agora nós vamos falar sobre Ahora vamos a hablar exercício espiritual. sobre el ejercicio espiritual. Uma coisa ontem à noite,
Ya fue hablado anteriormente. Hebreus 5:14. Hebreos 5:14. Alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Isso aqui Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero el alimento sólido, en otra versión dice, es para los que han alcanzado la madurez, los perfectos, para los que por costumbre tienen los sentidos ejercitados, para discernir el bien como el mal. irmãos maduros, aqueles que comem alimento sólido, Aquí tenemos hermanos maduros que comen alimento sólido. viram tal estágio. Aqui ¿Cómo alcanzaron prática ese nivel? Y es por la práctica. do exercício do sentido ¿La práctica de qué? é a prática. ¿El ejercicio de qué? De los sentidos espirituales, la práctica y el ejercicio del espíritu. Mais o seu espírito se fortalece. Cuanto más usa su espíritu, más él se fortalece. Hebreus 12:11 diz: toda disciplina com efeito no momento Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. citados, fruto de justiça. Essa palavra disciplina no grego é paideia, Disciplina en griego es educação. educación. Tá vendo? É o exercício. Es el ejercicio. Quando você exercita o espírito, produz fruto. Cuando usted ejercita su espíritu, hay un fruto, hay resultado. Os exercício físico. Así como cuando hacemos ejercicio físico. 1 Timóteo 4, versículo 7, parte B, diz: exercita-te pessoalmente na piedade. E o versículo 8: pois o exercício físico 1 Timoteo 4, mas a piedade para tudo versículo 8 dice, porque tem a promessa porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, el ejercicio espiritual, el ejercicio del espíritu, está ligado al ejercicio de la piedad. se manifeste em nós. El ejercicio para que Dios se manifieste en nosotros. Y aquí dice Pouco aproveitoso, que el ejercicio físico es poco provechoso, tudo é proveitosa, porque tem a promessa pero la piedad para todo es provechosa, que há de ser. Isso quer dizer o quê? pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hoje, você não somente ganha hoje, Todo lo que usted ejercite el espíritu hoy, no gana solamente hoy, sino tiene en la vida que ha de venir, na vida que há de ser. en la vida que ha de ser. É isso que traz o proveito. Es eso que trae provecho en la próxima era. Irmãos, isso aqui é uma boa bússola para nós. Hermanos, esto aquí es una buena brújula para nosotros. Colocados na sua frente. Hay dos opciones colocadas en su frente, opción A y opción B. Opción A, Benefício só para essa era. se tiene un beneficio solo para esta era. Tem benefício para essa era. Más opción B, se tiene beneficio para la vida presente y la vida venidera. ¿Cuál usted va a escoger? Tá claro, você sabe. Está claro, usted ya sabe. É pelo Espírito que você Mas es por el espíritu que usted recibió, que usted puede discernir. 1 Coríntios 2:14 diz: 1 Corintios 2:14. não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. De novo, discernimento espiritual. De nuevo habla de discernimiento espiritual Ligado ao exercício do Espírito. y está ligado al ejercicio del Espíritu.
muito prática sobre o exercício do espírito, Ahora voy a entrar en una parte práctica está ou não del ejercicio del espíritu. Y ahí usted va a saber cómo exercitando a sua alma. ejercitar su espíritu y saber si está ejercitando su espíritu o no, si está ejercitando su alma o Nós no. sabemos que o espírito Nosotros sabemos de que el espíritu possui, né, posee tres partes, três funções. Tem a tres funciones. La conciencia. consciência. O primeiro, eu vou mostrar os versículos. Yo primero voy a mostrar los versículos. Romanos 8:16. Romanos 8:16. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo. Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O versículo anterior fala que o Espírito El versículo anterior habla de que el Espíritu de Dios da testimonio en nuestro espíritu. 9:1 fala Y Romanos 9:1 que o dice Espírito Santo que el Espíritu Santo da testimonio en él de su propia conciencia, de que no está mintiendo, de que dice verdad en Cristo. Romanos 2:15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aqui nos mostra então que a Aquí nos muestra entonces de que la conciencia hace parte de nuestro espíritu discernimento, y nos da discernimiento, porque acusa, defende, né? Ele nos dá o discernimento. porque acusa, defiende, nos da discernimiento de aquello que no es según Dios. Por eso, usted tiene una conciencia o no tiene. Usted tiene espíritu, entonces usted tiene conciencia. Recuerde de esa parte del espíritu, la conciencia. Segundo ponto Segundo punto, que nós temos que cuidar, aliás, ainda dentro do ponto da consciência, el segundo punto que tenemos que cuidar dentro aún de la conciencia. 1 Timoteo 4:2. e que tem cauterizado a própria consciência. A consciência corre um perigo Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. para você. Si la conciencia le está diciendo a usted algo y usted no escucha y usted busca enfocarse E fala de cauterizar a consciência. y no hacer caso en la conciencia se cauteriza, usted quema esa parte, quita la sensibilidad de la conciencia y ahí Consegue perceber as coisas. usted ya no consigue percibir las cosas. Usted peca, Faz um determinado erro, comete um determinado comete determinado error você logo, seu interior, para com isso. Você sente y ahí dentro de usted siente que algo dice, para con eso, ya no lo hagas. calar essa consciência. Faz uma Mas usted intenta hacer callar esa conciencia, hace segunda vez y tercera vez. En la tercera vez, usted ya no siente nada. foi cauterizada. La conciencia fue cauterizada. Adolescente, você Querido joven adolescente, ¿usted quiere eso? Una conciencia cauterizada. Usted pierde la sensibilidad de las cosas de Dios. bom. Mas quanto mais você obedece à consciência, Mas cuanto más usted obedece la conciencia, compreenderam? se vuelve más sensible. Fala alguma coisa, obedeça. La conciencia habla una cosa, entonces obedezca. E Obedezca. a consciência vai se fortalecendo. Y la conciencia se va fortaleciendo. Tá? Y usted se va a volver cada vez más sensible. Do espírito, segunda parte é Segunda parte del espíritu, comunión. a parte que nos leva a entrar em contato com Deus, Es la parte que nos lleva a entrar en contacto con Dios. Y también comunión con los hermanos. Una comunión divina. 24. Juan 4:24. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, tá vendo? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La comunión con Dios que es espíritu tiene que ser en espíritu. Romanos 1:9. Em meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Aquí habla. sirvo em meu espírito. Dios a quien sirvo en mi espíritu. Servir a Dios en el espíritu es comunión con Dios. Deus
Dios es testigo. Agora, o que nós vamos ver ainda é uma terceira parte Y lo que vamos a ver ahora es una tercera parte, a intuição. ligado a la intuición. Sentido, um sentimento La intuición es un sentimiento diretamente ao nosso espírito. que llega directamente a nuestro espíritu. Não vem da nossa mente, não vem de alguma No viene de nuestra mente, no viene de alguna cosa que vemos, no, va directo a nuestro espíritu. Isso está em 1 Coríntios 2, versículos 10 a 12. Mas Deus 1 Corintios 2, 10 al 12. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Espírito de Deus? Ora, nós não temos recebido o Espírito Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. foi dado gratuitamente. Amém? Lo que Dios nos ha concedido por la intuición. Dios nos revela las cosas y conocemos las cosas de Dios. No viene de la razón, no viene de una señal, sino Dios mostrando directamente a nuestro espíritu por medio de la intuición. Quando nós exercitamos o Espírito, Ahora, cuando ejercitamos el espíritu, na verdade, todas essas três partes, la verdad, todas esas tres partes actúan juntas. todas as três partes atuam juntas, né? Las tres partes actúan juntas. La conciencia, la comunión y la intuición. Agora eu vou detalhar. Ahora yo voy a detallar. Creio que isso é Y yo creo de que eso es muy importante. Me gustaría de que principalmente los adolescentes presten atención nisso que eu vou falar. en esto que voy a hablar ahora. Isaías 59:2. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos Pero pecados encobrem vuestras iniquidades para que han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí nos muestra de que el pecado nos separa de Dios. o pecado nos separa de Deus. Y cuando el pecado nos separa de Dios, la comunión es cortada. A comunhão é cortada. La comunión es cortada. Agora, Ahora, como nós resolvemos esse problema? ¿cómo nosotros resolvemos ese problema? João 1, 1 Juan 1, 8. versículos 5 al 8. A mensagem da parte dele temos ouvido Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. No hay ninguna tiniebla en Él, hermanos. não há nele. Correcto, no hay en Él ninguna tiniebla. Ok. Se Ok. dizermos que mantemos comunhão com ele e Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. você tem comunhão com Deus? Oh hermano, usted tiene comunión con Dios. Ah, yo tengo comunión en todo momento, mas está en las tinieblas. Y la vida está llena de pecados. Entonces, ¿me estoy mintiendo o no? Eso es lo que necesitamos ver. Eu quero, principalmente para os adolescentes, também para os jovens, Yo quiero, principalmente para los adolescentes y para los jóvenes también, ciência e sentimento de levantar este asunto. Ustedes tienen conciencia y sentimiento de lo que es el pecado. Tienen. porque o mundo em que nós vivemos hoje Porque el mundo en el que vivimos hoy tirou a noção de pecado. quitó nuestra sensación y percepción del pecado. Você ofende seus pais, Usted ofende a sus padres y todos hacen eso. você fala palavrão, Usted habla alguna palabra grosera. Ah, todos hacen eso. você vai atrás de tantas coisas do mundo, Usted va detrás de tantas cosas del mundo. meus irmãos. Ah, todos hacen eso. Incluso hay hermanos que hacen eso. Usted dice eso. Tem consciência do pecado? No hay conciencia del pecado.
falamos que mantemos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas. Decimos que tenemos comunión con Él, mas andamos en las tinieblas. Y la Biblia dice claramente, usted está mintiendo si dice eso. Y está aún en tinieblas. E aí, versículo 7 diz: Se porém andarmos na luz, como Versículo 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. versículo 8, se dissermos que não temos pecado, Versículo 8. a nós mesmos, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, o que eu preciso? Eu preciso ir para a presença do Senhor. ¿qué es lo que necesito? Ir a la presencia del Señor. E aí, Deus é luz Y ahí Dios es luz. e Deus me ilumina. Y Dios me ilumina. Preciso exercitar meu espírito Cuando comienzo a ejercitar mi espíritu entrar nessa parte da para entrar en esa parte de la comunión presença de Deus, y me coloco en la presencia de Dios. me ilumina. Y Dios es luz y me ilumina. Deus me ilumina. Y cuando Dios me ilumina, Ciência dos yo tengo conciencia de mis pecados. Porque a luz de Deus expõe tudo que é contra a natureza. Porque la luz de Dios expone todo lo que es en contra de la naturaleza divina, todo lo que está en contra de Dios. Expone nuestros pecados, nuestras ofensas, fallas y defectos. E aí, quando nós somos iluminados na nossa consciência, Y ahí cuando somos iluminados en nuestra conciencia, nosotros confesamos nuestros pecados. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo defecto. e quando o sangue de Jesus nos limpa, Y cuando la sangre de Jesús nos limpia y purifica, comunhão com Deus é restaurada. nuestra comunión con Dios es restaurada. E quando a comunhão com Deus Y cuando la comunión con Dios es restaurada, passa a brilhar de uma maneira mais la luz de Dios comienza a brillar de una manera más intensa. Y cuanto más intensa es la luz, más yo veo mi condición y más yo confieso mis pecados. era o maior Pablo dice de que él era el mayor y el principal de los pecadores. que todo mundo. ¿Por qué él pecaba más que todos? ¿Será que es por eso? É porque ele tinha luz intensa. Era porque él tenía luz intensa. Ele via mais os seus erros do que os outros. Y veía Luz, más sus errores que los otros, porque la luz en él era intensa. todo exercício do Espírito leva à confissão de pecados. Todo ejercicio del Espíritu lleva a la confesión de pecados. Recuerde ese principio. Se você diz, eu exercitei bastante meu espírito, Si usted dice, yo ejercité bastante mi espíritu, mas no tuvo confesión de pecados, entonces hay una interrogación en ese ejercicio del Espíritu. nós já ajudamos muitos adolescentes. Nosotros ya ayudamos a muchos adolescentes y jóvenes en el pasado. Como nós ajudávamos? Diz ¿Cómo ayudábamos? que o Senhor. Invoca al Señor. Muitos jovens diziam, Muchos jóvenes decían, no sé cómo orar. Invoca al Señor. use a parte mais profunda. Use la parte más profunda de su ser, de su espíritu. Y ahí los jóvenes, oh Señor Jesús, Você sabe a minha condição. tú sabes mi condición. Oh, Senhor, Oh Señor Jesús, minha fraqueza. tú sabes mis debilidades. Oh Señor Jesús, Oh, Senhor Jesus. oh Señor Jesús, invocando, invocando, invocando. Y ahí, el invocar De intensidade, daí começou aumentaba de intensidad y comenzaba a confesar los pecados, comenzaba a llorar. eu vi isso muitas vezes. Yo vi eso muchas veces, hermanos. Por quê? Porque a ¿Por parte qué? da comunhão Porque la parte de la comunión, la parte de la conciencia, operando juntos, van operando juntos, ¿entendieron? exercita seu espírito, Usted ejercita su espíritu ciência, y su conciencia se vuelve sensible preciso y usted ve, yo necesito confesar mis pecados. Você tirou R$ 20 da carteira da sua mãe e não falou. Usted sacó 20 reales de la cartera de su madre y no habló nada. Nós temos bens em comum, né?
Es su propia familia, tener bienes en común. Mas usted sacó 20 reales del bolso de su madre y no dijo nada. ¿Todo bien? ¿Verdad? No, mira, comienza a invocar el nombre del Señor. Y el Señor le va a decir, confiesa el pecado a tu madre. Depois que você confessa o pecado, Después de que usted confiese el pecado, pela intuição, Deus enche você de sentimentos. por la intuición, Dios le llena a usted de sentimientos. Você passa a amar mais o Senhor. Y usted comienza a amar más al Señor. ¿Entendieron? Isso é algo que é importante. Eso es algo que es importante. Es el ejercicio del Espíritu. Nós queremos ajudá-los, queridos adolescentes e jovens, Queremos ayudarles, queridos adolescentes y jóvenes, con esa realidad. quer ver? Lucas 5, tá? Lucas 5, é a parte da... Lucas capítulo 5. Eu só vou ler a partir do versículo 5 até 8. Respondeu-lhe Simão, mestre, A partir del versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Vean el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. o Senhor tinha mandado ele lançar rede, né? El Señor había mandado lanzar las redes, y pescaron muchos peces. Y el Señor le dijo, Pedro, tú eres pecador. ¿Le dijo eso? No, no le dijo eso, no le dijo nada. Montão de peixes. Solamente tomaron ese montón de peces. Mas la presencia del Señor tuvo esa manifestación tan grande de que Pedro vio su condición. O Senhor não precisou falar. El Señor no necesitó hablar nada. Tira-te de mim. Y él mismo, Pedro, le dijo, retírate de mí, Tá vendo? porque soy hombre pecador. É a luz de Deus. Es la luz de Dios. Apocalipse 1:17. Quando ouvi Apocalipsis 1:17. morto, porém ele pôs sobre mim Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. aquele que tinha se reclinado no peito do Senhor. Aquel que se había reclinado en el pecho del Señor. Viu esse Senhor da glória caiu como morto. Cuando él vio la gloria del Señor, cayó como muerto. Compreende a intensidade dessa luz? ¿Comprende la intensidad de esa luz? Nós falamos. O que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne. Eu quero Nosotros falarmos ainda de uma maneira mais dijimos antes, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y vamos a aplicar eso de manera práctica. Queridos jóvenes y adolescentes, vimos vocês de pularem, dançarem, no les prohibimos saltar, gritar, danzar, quedar alegres. No, no les prohibimos. Quedamos alegres nosotros también. Nosotros quedamos alegres también con eso, pero queremos que hagan eso en el Espíritu. En el Espíritu. Segundo Samuel 6:14. Segunda Samuel 6:14. Estava com todas as suas forças diante do Senhor e estava David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efod de lino. Eu gostaria que vocês prestassem atenção a esse versículo. Ele diz assim: Yo quisiera que prestasen atención a ese versículo. estava Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Primero, David danzaba con toda su fuerza. Segundo punto, que es el más importante, delante de Jehová. Delante del Señor. ¿Comprendieron? Delante del Señor. Por quê? ¿Por qué? Davi estava tão alegre. David estaba muy alegre porque el arca estaba regresando.
La alegría de él era inmensa. El arca estaba regresando. La misma cosa. Usted decir, el Señor está regresando. ¡Wow! Você se enche de alegria. Usted se llena de alegría. O Senhor está voltando. El Señor está regresando. Você pode pular, dançar. Usted puede saltar, danzar, E ninguém vai falar, ninguém vai. gritar y nadie va a prenderle, retenerle, porque está en el Espíritu. Os irmãos compreendem? Aquele Hermanos, comprenden. você pode ver, né? Se você ler os versículos, Si usted lee los versículos, né? Que davam-se espaço, ofereciam usted va a ver sacrifício, né? de que daban espacio para el sacrificio Alegria. y el pueblo estaba todos en una alegría tremenda. Davi estava dançando aqui. Era o David estaba danzando aquí. ambiente apropriado. El ambiente era apropiado, la situación era apropiada y ese ambiente está ligado a Dios, a la presencia de Dios, Do Senhor. pues Él lo hacía delante del Señor. ¿Comprendieron? Por exemplo, teve dia, teve uma época, Por ejemplo, hubo una época nós estávamos com jovens e tinha o jogo do Brasil. Daí os que jovens estábamos con los jóvenes comer churrasco ali em casa e depois assistir o jogo juntos, né? y los jóvenes se fueron ahí a comer churrasco a una casa y fueron a ver el partido. Gol, todo mundo, gol! Había un partido de Brasil y cuando se metió el gol, Gol! gritaron ¡Gol! Mas el ambiente era adecuado. Agora, não sei se vocês já viram vídeo no YouTube, Mas no sé si ustedes ya vieron en YouTube, hay un video, congregação, un tipo de reunión en una congregación cristiana. o pastor estava falando, El pastor estaba hablando o cara y de ahí, de repente, gol! alguien que estaba sentado ahí dijo ¡Gol! Estaba escuchando O radinho, el partido con radio ahí, con audífonos. o time dele tinha feito o gol. E não escondeu, gol! Todo mundo Y él pra ele assim. gritó gol ahí en medio de la reunión que se tenía ahí en esa congregación y todos le miraron a él. Você pode falar o gol. ¿Usted está viendo el partido? Claro, entonces puede gritar gol, está en el ambiente. Condição adequada. Es la condición adecuada. Então, Davi estava dançando naquela época, era isso aí. David estaba danzando en aquella época y era eso ahí. Cuando voy a África, hermanos, yo danzo en todas las reuniones, Aquele ambiente lá na África, porque allá en ese ambiente, en África, expressar alegria. la manera de usted expresar la alegría es los hermanos comienzan ahí E a gente vai, entra, a danzar. nenhum Y vamos juntos. No hay problema. a perninha pra cá, a perninha pra lá, então não tem Mueve la pierna de aquí y allá, no hay problema. ambiente adequado. Es el ambiente adecuado para eso. E é a manifestação da alegria que tem no Senhor. Es la manifestación de alegría que se tiene en el Señor, correcto. Tem aqui princípio, quando fala de Davi, né, dançando com isso aí, Hay un principio aquí cuando habla de David danzando. existe princípio espiritual que eu quero ajudar. Existe un principio espiritual con el que quiero ayudar a los hermanos. Primero, Não devem ser manipuladas. las emociones no deben ser manipuladas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, hazlo, hazlo, vamos, vamos. Eso es manipulación. Mas emoções também não devem ser reprimidas. Mas las emociones no deben ser reprimidas tampoco. Ah, su espíritu está saltando, está desbordando y usted está ahí reprimiendo. No, eso no puede suceder. No puede ser ni manipulada, ni puede ser reprimida. Deve ser algo espontâneo do espírito. Debe ser algo espontáneo del espíritu. Compreenderam? ¿Comprendieron? Eu vou falar de ontem à noite. Ontem à noite eu vim aqui, estava ali sentado, Voy a hablar de ayer en la noche. Yo estaba aquí sentado, cantando, né? vi a los jóvenes cantando. Alegre vendo os jovens cantando. Os jovens, Yo quedo con los jóvenes cantando aquí, los veo, quedo alegre. tudo isso aí Deben saltar y todo eso ahí. Es natural. Yo salté mucho en mi juventud. não permite muito, né? Hoy a mi edad no se permite mucho porque hay problemas de la columna y esas cosas. Eu vi os jovens, né, pulando Yo vi a los jóvenes saltando, pra lá. corriendo de aquí a allá. Fiz pequeno teste, né? Hice una pequeña prueba Para eles compartilharem pouco que y le dije a un hermano, hermano, vamos a pedir compartir un poco a ellos de cómo tocaron en el himno, en la letra. compartilhar, né? É que Y se les pidió compartir. Y la situación quedó expuesta. ¿Por qué?
Porque si todos daquele jeito están saltando de aquella manera, tocou no hino, eles porque tocaron en el himno, dando para dar o testemunho do que tocaram. estarían disputando para dar testimonio de lo que tocaron. Todo mundo doido para fazer isso? Não. ¿Estaban todos locos para dar testimonio de lo que tocaron en el himno? No, A euforia foi no. pelo ritmo Aquella euforia e não foi fue producida por el ritmo y la melodía, no por el contenido. o que eu quero dizer. ¿Entienden lo que quiero decirles? Foi algo criado pelo ambiente, mas Fue algo creado por el ambiente, do espírito. no algo que surgió del espíritu. Surgiu do espírito. Até no final da reunião estaria Porque si fuera algo del espíritu, hasta el final de la reunión estarían con ese fuego quemando. levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantado puertas vuestras cabezas para que entre el Rey de Gloria. Señor, yo levanto mi cabeza. Tú eres el Rey de Gloria. Entre en mi Señor. Entra em mim, Senhor. Entre en mi Señor. Mando com Usted estaría quemando con eso. Mas hasta el final de la reunión. compreende? ¿Comprenden? Estava queimando assim? Não. Então foi por ¿Estaban quemando así? ritmo, No. pela melodia. Entonces fue producido por el ritmo y la melodía. Eu não digo que todos Y no por el contenido. Y yo no estoy diciendo que todos. No, hay algunos que han tocado. dando Mas yo quiero ayudarles para perceber a todos para que puedan percibir os princípios espirituais. los principios espirituales. Carne é carne, o que é nascido De que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas. igreja. Vamos a ir ahora a lo que es las reuniones de la iglesia. Contribuição para a reunião da igreja. ¿Cuál es su contribución para la reunión de la iglesia? Usted es mero espectador. Que Deus diz, cada La palabra de Dios dice, cada uno tiene. você tem ou não tem. Se não ¿Usted tiene o no tiene? está no espírito, está na carne. Si usted no tiene, no está en el espíritu, está en la carne. Ese es el hecho. Quanto tempo nós vamos ainda ficar na carne? ¿Cuánto tiempo vamos a quedarnos aún en la carne? Hermanos, el Señor está regresando. Todas as reuniões da igreja deveriam estar Todas las reuniones de la iglesia deberían estar llenas del Espíritu, cheias de realidade, cheias llenas de realidad, llenos de alegría, de sólido, algo sólido, dando caminho para o Senhor e para Ele. dando camino para el Señor y la edificación. Amém? Amén. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Encargo. Ese es el encargo. Importa que nós Hermanos, adoremos o Pai. es necesario de que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. O Pai procura El Padre busca tales adoradores. seja Que usted sea uno de esos adoradores. Que el Señor nos bendiga. Amén.